Entonces, el primer día que nos juntamos a charlar de la fe, hicimos varias cosas. Una de las cosas que hicimos fue dar una definición, ¿sí? Vamos a definir qué es fe. Y hemos encontrado una definición muy interesante en un libro llamado Bhagavad Gita. El traductor y comentador de ese texto, Srila Prabhupada, que es el señor anciano aquí que tienen en este cuadro arriba del todo, él hace 53 años vino de Oriente a Occidente y trajo esta cultura de conciencia de Krishna a América, ¿sí? Esta tradición tiene más de 5.000 años, es más antigua que el judaísmo, que el cristianismo, que el islam, pero nosotros la conocemos más recientemente, porque hasta mediados, fines de la década del 60, esta cultura o esta tradición no había llegado a América. Entonces lo que hizo Srila Prabhupada fue tomarse un barco carguero, subió a ese barco, estuvo, sí señor, confirmado, subió a ese barco, estuvo varias semanas arriba de ese barco, cruzó el Atlántico, desembarcó en Boston y ahí comenzó a difundir y compartir la cultura de conciencia de Krishna. Entonces hace 53 años empezamos a tener contacto con esta tradición, y dentro de esta tradición hay un libro muy importante llamado Bhagavad Gita, y esta persona hizo una traducción y un comentario, y en uno de sus comentarios él da una definición que a mí particularmente me gustó mucho de la fe, y él dice que fe es confianza en algo sublime. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Es la confianza en algo sublime. Entonces el primer día que empezamos a hablar de fe, usamos esa definición como marco teórico, ¿no? Va a ser nuestra base durante el mes. Vamos a definir la fe como esa confianza en algo sublime. Después lo que hicimos el primer día también fue desenmascarar la idea de que yo no tengo fe o yo no creo en, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que es mentira, de que absolutamente todo el mundo tiene fe. La diferencia es que puede ser una fe mundana o puede ser una fe sublime. Puede ser una fe material o puede ser una fe espiritual. Pero todos creen en algo. Entonces yo di el ejemplo del colectivo. Las personas se paran en distintas esquinas de la ciudad de Mar del Plata con una cuota de fe, sobre todo en Mar del Plata, muy alta, presuponiendo que va a pasar una unidad de transporte de pasajeros a un horario determinado, por esa esquina determinada, y los va a llevar a un sitio determinado. Eso es fe. Ahora, ¿es una fe sublime? No, es una fe mundana, grasa, material. Entonces, todos tienen fe. La única diferencia o el único parámetro que podemos hacer entre una y otra es dónde lo estoy depositando. Digo otro ejemplo. Nosotros para mañana, todos ustedes tienen planes, hicieron planes para mañana. Algunos van a, por ejemplo, Lidia se tiene que ir a trabajar mañana. Ya sabe que mañana arranca de vuelta con su trabajo de invierno. Yo sé que me tengo que despertar a cierto horario, puse de hecho el despertador en mi celular, está a una hora determinada. ¿Qué demuestra todo eso? Todos ustedes están completamente confiados de que mañana están vivos. Todos. Porque hicieron planes para mañana. Van a trabajar, yo a la tarde me voy a ver con un amigo. A la mañana me tengo que levantar a una hora determinada, al mediodía tengo que buscar a mi hija al colegio. Yo hice todos planes, mi mente tiene una agenda y hice planes. Todos esos planes solo existen porque tengo fe de que mañana a la mañana voy a despertar. Ahora, ¿dónde está escrito que mañana a la mañana voy a despertar? No hay ningún lado. ¿Alguien me puede dar una evidencia real, palpable, de que yo mañana estoy respirando? No hay ningún lado. Ni yo, ni ninguno de ustedes. Esa es la noticia que quiero compartir con ustedes. Pero todos hicieron planes. Todos hicieron planes para mañana. Significa que todos tienen fe. Todos creen que mañana van a poder ejecutar algún tipo de actividad. Van a poder lograr algún tipo de resultado. Eso es un tipo de fe. ¿Es una fe muy sofisticada, muy elevada? No. Es casi doméstica. Es la fe del día a día, de que voy a llegar a terminar la jornada del lunes. Entonces, acabamos de desbaratar la idea de que no tengo fe. ¿No? Yo no creo en nada. Mentira, creo en un montón de cosas. Lo que sucede es que todas esas cosas son burdas, inferiores, mundanas, grasas, materiales. Si elevas un poco más tu nivel de conciencia, vas a poder conectar con cosas sublimes, superiores, trascendentales, espirituales. Pero es el mismo principio.
Es como con las matemáticas. Hay números negativos y números positivos. Si yo resto, yo sumo, del mismo modo estoy haciendo matemáticas. Solo que de un lado estoy quitando y del otro lado estoy sumando. ¿Se entiende? Pero sigue siendo matemática. No es que los números negativos no son matemáticas. Los números negativos también son matemáticas. Entonces habíamos desenmascarado a los no creyentes, diciéndoles creyentes. Y por último, en ese primer encuentro, habíamos tocado otros tópicos. Y uno de esos tópicos los voy a volver a tratar el día de hoy, entonces lo voy a dejar de lado. Y voy a pasar a la segunda clase, la clase de la semana pasada. La clase de la semana pasada tuvimos un invitado, una persona con muchos años de práctica espiritual. Él es argentino, pero está viviendo en México. Él es el encargado de la edición de los libros espirituales de nuestra tradición en castellano. Entonces por ahí, por ejemplo, tienen una mini feria de libros. Esos textos hoy se los pueden llevar a sus casas para continuar con su educación espiritual. Y esos libros los edita un grupo de trabajo liderado por la persona que estuvo acá, sentado acá, el domingo pasado, que es Aravinda Prabhu. Y Aravinda Prabhu habló sobre algo interesante que aparece en este libro Bhagavad Gita, es que es el nivel de fe de las personas, distinto nivel de fe de las personas, acercan a Dios de distinto modo. ¿Se entiende ese concepto? Lo doy vuelta. Las personas se acercan a Dios de acuerdo a su nivel de fe. Entonces hay un nivel de fe primario. El nivel de fe más básico en la creencia de Dios es que Dios me va a aliviar todos mis sufrimientos. El concepto, ¿no?, es como el pare de sufrir. ¿Han escuchado esta frase, no? Pare de sufrir. Bueno, pare de sufrir es el escalón más bajo de la fe en Dios. Yo conecto con Dios porque estoy seguro, creo, tengo confianza, que Él me va a solucionar algún tipo de problema. Yo no lo puedo hacer. Lo intenté, tengo esta adicción, no la puedo superar. Tengo este problema económico, no lo puedo superar. Tengo este problema marital con mi esposa, mi esposo, no lo puedo superar por mis propios medios. ¿Qué hago entonces? Le pido ayuda a Dios. Recurro a Dios. Entonces la primera puerta de entrada a la adoración de la divinidad es un acto de fe donde yo confío en que el Ser Supremo me va a solucionar un problema. En el Bhagavad Gita, esas personas se llaman afligidas. Están afligidas, tienen un pesar y confían en que Dios se los va a quitar ese pesar. El segundo nivel de personas que tienen fe y creen en Dios son las personas que quieren cosas, quieren disfrutar de la materia y entienden que Dios es todopoderoso, que es el Ser Supremo. Entonces, ok, si Él es el dueño de todo y yo me acerco al dueño de todo, quizás el dueño de todo me da algo, ¿no? Es como hacerse amigo de un millonario, ¿no? Saber que para Navidad, para tu cumpleaños, algo lindo vas a ligar. Bueno, ese es otro tipo de fe, ¿no? Yo quiero cosas del mundo material. ¿Cómo? Hay cierto interés. Claro, hay cierto interés. Yo quiero cosas del mundo material, pero me esforcé tanto por mi propio y no lo puedo hacer. Laburo 12 horas por día y no logro lo que yo quiero, ¿no? Hago todas las horas extras. Sacrifico mis vacaciones, laburo y no logro lo que yo quiero. Entonces, espera, hay un ser todopoderoso que es el amo absoluto de todo. Entonces, espera, si yo me acerco a Él, quizás logre algo de lo que yo necesito materialmente, algún tipo de riqueza. Entonces hay personas que se acercan a Dios con ese tipo de fe. Están confiados, creen en que Dios les va a dar esos recursos materiales que ellos tanto ansían. Después hay una tercera puerta de ingreso a través de la fe y son las personas que creen que Dios les va a poder dar el conocimiento que ellos necesitan, ¿no? Esto lo tenemos incluso en el Antiguo Testamento. Hay un ejemplo muy famoso de esto, que es el rey Salomón. ¿Conocen la historia del rey Salomón? El silencio me indica que absolutamente nadie tiene idea de lo que estoy hablando. A mí siempre me toca a los públicos más jodidos, no sé por qué. Viene cualquier otra persona y habla y la gente se ríe, hace chistes, levantan la mano, hablo yo y es una muerte, es como un funeral. El rey Salomón es un personaje muy interesante en el Antiguo Testamento, es el hijo del rey David. El rey David fue uno de los patriarcas más importantes del judaísmo y
Salomón es su hijo, es su sucesor, y cuando Salomón asciende al trono, él tiene un dilema. El dilema de Salomón es tener que reinar después de su padre. El reinado de su padre había sido muy bueno. David había sido un rey muy famoso y muy importante política y espiritualmente para el pueblo judío. Entonces Salomón dijo, ¿cómo hago yo para estar a la altura del gobierno de mi padre? Entonces, ¿saben qué hizo Salomón? Le oró a Jehová por sabiduría. Le oró por sabiduría, le pidió a Dios conocimiento, sabiduría. Y Jehová, complacido con la oración de Salomón, le otorga una sabiduría extraordinaria. Y de repente Salomón podía resolver cualquier tipo de problema. Le presentaban cualquier tipo de problema y él encontraba la solución a todo. Tenía un conocimiento sobrenatural. Y lo había adquirido porque se había entregado a Dios. Él le oró, le pidió a Dios conocimiento. Entonces hay un nivel de fe donde las personas quieren saber. Son personas filosóficas, científicas, indagadoras, buscadores, que quieren saber cosas. Quieren saber cómo funciona el mundo, quieren saber que si hay algo más allá. Quieren saber el porqué de las cosas. Entonces, como por sus propios medios logran chocar con ciertos obstáculos o no logran satisfacerse con las respuestas, ¿qué hacen? Si Dios es todopoderoso y es el rey del conocimiento y es omnisciente, bueno, recurro a él para tener algo de sabiduría. ¿Sí? Los filósofos, los científicos, ese tipo de personas, ¿no? Los indagadores. Entonces, es la búsqueda de conocimiento, es otra puerta de la fe que nos acerca a Dios. Y por último, el Bhagavad Gita nos explica, y la semana pasada Aravinda Prabhu también nos explicaba, que están las personas que directamente quieren tener una relación con Dios. No quieren cosas de Dios, o sea, no quieren dejar de sufrir, no quieren dinero, no quieren conocimiento, simplemente quieren tener un yoga o un vínculo con la divinidad. Y también es una puerta de acceso a través de un nivel de fe. Son de hecho los que tienen la fe más elevada o sofisticada, ¿no? Porque ya no están pidiendo cosas para ellos, sino que son ellos que están poniendo al servicio del Señor. ¿Se entendió? Entonces, muchos niveles de fe. Los distintos niveles de fe también, como explica el Bhagavad Gita, generan las distintas religiones, ¿no? Una pregunta clásica que se puede hacer una persona es que ¿por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones? ¿No? Van a escuchar al Hare Krishna decir que hay un solo Dios, el cristiano dice que hay un solo Dios, el judío dice que hay un solo Dios, el musulmán dice que hay un solo Dios, pero hay Hare Krishna, musulmán, cristiano, ¿no? Hay como designaciones, pero hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo es que hay tantas religiones si hay un solo Dios? Bueno, el Bhagavad Gita también explica esto. Dios en el Bhagavad Gita dice que existen tantas religiones como niveles de conciencia hay. Entonces, distintas personas se van a acercar al Señor de acuerdo a su nivel de conciencia. Y de acuerdo a su nivel de conciencia o su grado de fe, se acercan a Dios. ¿Se entiende esto? Entonces hay personas que confían en ciertas escrituras o confían en ciertos profetas, confían en cierto método, entonces ingresan a determinada religión. Otras personas confían en otros profetas, en otras escrituras, en otros métodos, ingresan a otra religión. Entonces hay muchos niveles o muchas categorías de fe. E incluso en el Bhagavad Gita, en el capítulo número 17, el Bhagavad Gita tiene un capítulo entero dedicado a la fe. Cuando ustedes algún día lean ese libro, van a descubrir que hay un capítulo llamado Las divisiones de la fe. Es el capítulo 17 del Bhagavad Gita. Toda una sección del texto dedicado al tema de estudio de este mes. Y en ese capítulo se explica que hay 3 tipos de fe también ligadas a las energías de la materia. Hay una fe más crasa, más burda, que tiene que ver con el espiritismo, tiene que ver con los fantasmas, tiene que ver con los espíritus. Hay una fe más intermedia, que tiene que ver con un hombre adorando a otro hombre. Y después hay una fe más elevada,
que tiene que ver con la adoración de seres celestiales o angelicales. Y eso también lo vemos, ¿no? Hay ciertos procesos o religiones espiritistas, donde el centro de la adoración no es con la divinidad, sino con espíritus y fantasmas. Conocemos. Por ejemplo, todas las religiones africanistas tienen este tinte, ¿sí? El adorador, el creyente, no interactúa directamente con Dios, sino que lo hace con agentes intermedios que por lo general son denominados espíritus o fantasmas. En la década en el 1800, 1900, si ustedes leen literatura de esa época o ven películas de esa época, estaba muy de moda el espiritismo, ¿no? La gente se juntaba en las casas y había un medium que les permitía a las personas comunicarse con sus difuntos. Estaba como de moda, ¿no? Y era como ahora tirar tarot, ¿viste? Que en ese momento la gente hacía espiritismo. Entonces es ese tipo de fe. Creen en algo más allá, pero no es Dios propiamente. Después, en la segunda categoría están las personas que adoran personas. Eso lo vemos todo el tiempo. De hecho, vivimos en una cultura de adoración de personas. Tenemos estrellas de cine, estrellas de rock, estrellas de deporte. O sea, Messi. Hay remeras de Messi, cara de Messi, hay cosas de todo el planeta conoce a Messi. La iglesia maradoniana. Está la iglesia maradoniana en la República Argentina, donde la divinidad es un hombre que patea una pelota. Entonces es este nivel de fe en que habla el Bhagavad Gita. Hay hombres que adoran otros hombres, no a Dios, a otros hombres, ídolos. Y después hay personas que adoran los seres celestiales o angelicales, ¿no? Y conocemos también, hay personas que hacen eso, ¿no? Que tienen conocimiento sobre los seres que están por encima del ser humano, los ángeles, los arcángeles, los devas, como se explica en el Bhagavad Gita, ¿no? Los seres celestiales. No son Dios, están por debajo de Dios. Es lo que en el Antiguo Testamento se llama Elohim. Los Elohim, los seres celestiales. De hecho es interesante porque en el Antiguo Testamento, cuando comienza el libro de Génesis, se explica que el planeta Tierra fue creado por Elohim. Y Elohim es una palabra en plural. ¿Sabían eso? No es singular. O sea, no es Dios. Sería dioses. La palabra singular de Elohim es Eloi. Interesante. Pero nosotros tenemos la traducción que dice Dios creó el cielo y la tierra. Pero si vamos al idioma original del texto, Elohim creó el cielo y la tierra. O sea, los dioses crearon el cielo y la tierra. Eloi, Dios, él aparece después. Pero hay seres superiores al ser humano y hay personas que adoran a estos seres superiores al ser humano. Entonces, muchos niveles de conciencia dan muchas categorías de fe. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Qué es fe? ¿Cómo se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de la definición que habíamos dado? Confianza en algo sublime. Confianza en algo sublime. Muy bien, Madre Marcela. ¿Todos tenemos fe o hay personas que no tienen fe? Todos tenemos fe. Hasta los ateos. Incluso el ateo confía en que Dios no existe. Claro, es un tipo de fe. Es completamente, o sea, desde lo lógico argumental es estúpido. Pero es un tipo de fe estúpida. Hay gente que confía en cosas tontas. ¿Hay muchos niveles de fe? Sí. ¿Cuántos? Sí. Según los niveles de conciencia. Según los niveles de conciencia. Todo el religión. Exacto. ¿Se entiende hasta ahí? Eso fue el resumen de los capítulos anteriores. Pero siempre uno puede tener fe o la tiene dormida y, por ejemplo, el pesimista Claro, él tiene fe en que todo va a salir mal. tiene fe. Claro, es un tipo de fe. Él está convencido de que nada le va a salir bien. Todo es una porquería. Eso es fe. Claro, es un tipo de fe. ¿Es el tipo de fe que debería cultivar un espiritualista? No. ¿Por qué? ¿Porque conecta con lo sublime? No, ahí está. Pero es un tipo de fe. Muy material, muy infantil, muy inferior, muy crasa, muy mundana, pero bueno, fe al fin. Porque la fe, como todo principio espiritual, es innato a la entidad viviente. Nosotros como almas espirituales
tenemos incorporado ontológicamente todos los principios y todos los valores. No nos podemos deshacer de esas cosas. Entonces viene con el paquete. Nosotros somos seres de fe. Pero ahora en contacto con la materia, sí puede ocurrir que me confundo. Y deposito mi fe en cosas que no me llevan hacia lo sublime. ¿Puede ser? Hay personas que confían en políticos. Y confían. Y marchan por los políticos, y votan al político, y hacen campaña por el político. Es un tipo de fe. ¿Pero ese político lo va a reconectar con la trascendencia? No. Entonces no es el tipo de fe que personas indagadoras y buscadoras como ustedes deberían estar cultivando. Porque si todos están acá queriendo escuchar acerca de Dios, es porque yo entiendo, tácitamente me están diciendo todos ustedes, que tienen el deseo de una fe más sublime. ¿Se entiende? Entonces hoy quería hablar un poco sobre la etimología, el significado de la palabra fe según este antiguo idioma del sánscrito, que es el idioma original del yoga. Y quiero agregar un concepto más. En la fe, como podemos ver, se puede reforzar. Puede ser de jardín de infantes, pero también puede ser de un doctorado universitario. ¿Sí? Podemos crecer mucho en la fe. Entonces voy a explicar un poco el concepto de fe desde el sánscrito y después le voy a agregar una capa más. A ver si alguna vez podemos llegar a los niveles más sublimes de la fe. La palabra fe en sánscrito, el sánscrito es un idioma muy antiguo, muy antiguo, y es el idioma original de la cultura del yoga. ¿Alguien hace yoga? ¿Ustedes hacen yoga? ¿Hatha yoga? Sí. El Hatha yoga tiene un idioma original como cultura, y es el sánscrito. Todas las culturas tienen un idioma original, ¿no? En sánscrito, la palabra fe es Shraddha. Shraddha significa fe en sánscrito. Y como casi todas las palabras de sánscrito, es una palabra compuesta. Son dos palabras en una. Están fusionadas en una. ¿Sí? Shraddha. Shra significa confianza. Y da significa da. Deposita. Da. Entrega. Entonces, literalmente, en sánscrito, en el idioma de nuestra cultura espiritual, Shraddha o fe significa depositar nuestra confianza. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en algo, es que tenemos fe. Y ahí puede pasar lo que decía Madre Amrita: si yo deposito mi fe en el sistema público de pasajeros del municipio de General Porredón, está bien, es un ejercicio, estoy depositando confianza, pero digo, esa fe que tengo de que el colectivo pase a una hora determinada, por una esquina determinada y me lleve a un lugar determinado, como espiritualista, ¿va a hacer que yo fortalezca mi vínculo con Dios? No, mucho menos si hacen paro. Mucho menos si hacen paro de noche como viene haciendo. No, si me voy cantando las rondas, Pero ahí, porque vos ya tenés un instrumento previo, vos ya estás cantando tus rondas. Vos ya hiciste un trabajo previo. Entonces vos, como tenés más herramientas, estás pudiendo solucionar mejor el problema. ¿Qué pasa cuando no tengo herramientas? Ese es el tema. Las personas que carecen de conocimiento, no tienen herramientas de resolución de conflicto, cualquier problema es el fin del mundo. Y cuando yo deposito mi fe y poseo pocas herramientas, cuando me desilusiono, es el fin del mundo. ¿No? sí. Aparece el pesimismo, no puedo Claro, me frustro. No puedo creer. Porque Shraddha, yo deposité mi confianza en vos. Vos me dijiste A, B y C y no hiciste ninguna de las tres cosas. Ese vínculo, ese yoga que tenemos, esa relación se fractura, se rompe. ¿Por qué? Pues yo deposité mi fe en vos y vos no correspondiste conmigo. Entonces yo me frustro, me decepciono, me vuelvo pesimista, me enojo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tengo herramientas, no tengo conocimiento, no sé resolverlo. Porque yo puse todas mis fichas fueron a tu número y tu número no salió, me quedé sin fichas.
¿no? Me quedo desamparado. Entonces ahí pasa algo que pasó históricamente después de la Segunda Guerra Mundial, que es el auge del existencialismo. Cuando no volvieron un montón de esposos, cuando no volvieron un montón de hijos, cuando un montón de mujeres fueron violadas, cuando un montón de propiedades fueron confiscadas, cuando países enteros cambiaron su forma y yo quedé fuera, no soy más, ni siquiera soy ciudadano de este país por el cual luché, ¿qué surge? Un odio, una frustración, un malestar existencial. Porque yo deposité mi fe en este líder, en este ejército, en este político, deposité mi fe en este Dios y no me respondió como yo quería. Pero como tengo pocas herramientas, poco conocimiento, me la agarro con él. Y cuando me enojo con alguien, ¿qué suele ocurrir? Violencia. Sí. Corto la relación. Corto la relación. Distancia. Distancia, indiferencia, distancia, corto la relación. Cuando me enojo con alguien, la relación se daña. Si me enojo con Dios, se daña la relación con Dios. Entonces, eso es fe, shraddha. Yo doy mi confianza. Y tengo que tener mucho cuidado. ¿A quién le voy a entregar mi confianza? Porque si yo entrego mi confianza mal, y encima tengo pocas herramientas de resolución de conflicto, es como una bomba de tiempo. La combinación entre la falta de conocimiento y la falta de instrumentos o herramientas de resolución de conflicto es muy peligroso. Entonces yo no puedo derrochar confianza para todos lados si no sé cómo solucionar o cómo manejar ciertos aspectos de la vida. Tengo que tener mucho cuidado. Ahí hay algo importante, ¿no? Porque cómo la persona llega a construir sus herramientas, ¿no? Que es todo un trabajo, construir herramientas. Muy que bien, mucho madre tiempo, Marcela. pero cómo llega a encontrarse con quien no lo va a hacer sentirse frustrado. ¿Qué camino es el que...? Me parece, te agradezco muchísimo porque me das el pie para el siguiente tema. Yo dije que iba a ponerle una capa más a la cuestión de la fe. Y hay un tipo de fe al cual todos debemos intentar llegar. En la cultura védica, como es una ciencia, hay categorización, ¿no? La ciencia hace eso, categoriza cosas. Le pone rótulo y clasificación a las cosas. Entonces, la fe, estudiada científicamente desde nuestra cultura, tiene distintas categorías. Y la categoría a la cual todos deberíamos intentar llegar algún día se llama Nishta. Y Nishta es un tipo de fe que significa que esa confianza está firme, está cimentada, está bien afianzada. Pero ¿cómo paso de Shraddha, de una fe o una confianza inicial, a Nishta, a tener una fe firme o una confianza consolidada? Que esa es tu pregunta. ¿Cuál es el proceso que lleva de simplemente tener fe, ahora que sabemos que todo el mundo tiene fe, a tener una confianza inquebrantable? ¿Saben ustedes cuál es el proceso? Sí. A ver. Bhakti Yoga. No. Pero ¿cómo llegas a conocerlo? ¿Cómo pasamos de tener fe o algún tipo de grado de confianza a tener plena fe, plena confianza? Sintiendo a Dios en el corazón. No. Entregándose. No. La experimentación. ¿Cómo? Tengo que tener experiencias positivas. Yo confío en que Maxi va a pasar por mi casa a determinado horario. Maxi pasa en ese horario. ¿Yo qué digo automáticamente? Es puntual. Todavía es cumplidor. Es puntual. Entonces la semana que viene lo llamo a él de vuelta. Digo, Maxi, ¿puedes pasar a tal horario? Sí, no, quédate tranquilo. Y pasa de vuelta a ese horario. Es pago. O sea, 2, 3, 4 experiencias de esas positivas que refuercen positivamente mi relación con él. ¿Qué hace? Paso de Shraddha a Nishta. Tengo una confianza inicial y ahora de repente tengo fe que siempre cuando llamo va a pasar a mi casa. ¿Por qué? Porque me lo demostró. Me lo demostró anteriormente, repetidamente. En la experimentación, en el ejercicio, tenemos una comprobación positiva de que eso es una realidad. Y es la razón por la que la gente se para en determinadas esquinas a determinados horarios. Porque tuvieron la experiencia de que el colectivo ya pasó por ahí en ese horario. No es que van random a cualquier esquina, no te paras en cualquier esquina. Te paras en determinada esquina.
a determinado horario, queriendo llegar a determinado lugar. No te paras en cualquier esquina. ¿Por qué no te paras en cualquier esquina? Porque está la experiencia de que no pasa por cualquier. Porque la experiencia me dicta que no pasa por cualquier esquina, pasa por esa esquina, en ese horario. Y el colectivo de ese color es que me lleva a donde yo quiero ir. Y como el colectivo pasa con cierta frecuencia, ¿qué hace? Me refuerza. Hoy pasó, mañana pasó, traspasado pasó. Me refuerza. Son refuerzos positivos. El refuerzo positivo cimenta mi fe. Y yo paso de una simple confianza a una fe inquebrantable. Madre Kitty. ¿Eso qué sería? Experimentar el conocimiento de los libros, o sea, lo que uno va recibiendo. Exacto. Entonces ahora nosotros estamos en el plano de la búsqueda espiritual. ¿No? Todos nosotros estamos acá el día de hoy y estamos en nuestras casas y estamos en las actividades. Hemos ido a la casa de Maxi el miércoles pasado. ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Lo hacemos porque estamos en una búsqueda espiritual. En esa búsqueda espiritual también necesito refuerzo positivo. Necesito experimentar. Pero ahora ya no es el colectivo. Es un poco lo que decía Madre Ambrita. Yo ahora necesito sentir adentro, en mi corazón, algún tipo de señal o algún tipo de código. Tengo que recibir un código, un tipo de codificación que a mí me diga una experiencia. Como dijo, me gustó mucho lo que dijo Aravinda el domingo pasado. Una percepción sensible. Tengo que recibir algún tipo de percepción sensible de que esto sublime a lo cual me quiero conectar es cierto. Porque el colectivo lo puedo ver. Lo puedo tocar. Me sale 20 mangos cada vez que subo. Lo siento al colectivo cada vez que hago uso de ese yoga o esa relación. ¿Y Dios? Tengo que empezar a sentirlo. Y es sutil. Es más sutil. No es burdo. No es material, si es el ser espiritual absoluto. Es muy sofisticado Dios. Es muy refinado. Es muy sutil. Pero también puedo hacer el experimento. Porque es la misma fórmula. Es exactamente la misma fórmula. Y yo puedo pasar de Sharada a algún tipo de confianza. A Nishta, puedo tener la certeza, la seguridad que Él está ahí. Pero tengo que experimentar. Y este proceso, el proceso de Bhakti Yoga, permite experimentar. De hecho, es un proceso experimental. Nosotros podemos entregar nuestros alimentos a Dios y cuando comemos, darnos cuenta que hay algo distinto ahí. ¿Nunca les pasó que les preguntaron a aquellos que hacen prasada y distribuyen alimentos espirituales? ¿Qué tiene esto que es tan rico? No, es un clásico, el clásico de los Hare Krishna. Ay, la comida Hare Krishna nunca probé ese sabor en ningún lado. Y yo siempre digo a las personas, ¿saben cuál es el ingrediente secreto? Dios. Dios no está en todos los alimentos. Dios solo está en los alimentos que se me ofrecen a Él. Ese gustito rico de la comida Hare Krishna es Dios. No son las especias, no son las verduras, el agua, las especias, las verduras, todos usan lo mismo. Todos usamos la misma harina. Todos usamos los mismos granos. Todos abrimos la canilla y sale el agua, el pozo de agua es el mismo para todos. ¿Cuál es la diferencia? En que hay alimentos divinos y alimentos mundanos. Y el gustito extra, especial, que vos le sentís al alimento Hare Krishna, se llama Dios. No es la sal, no son las especias, es Dios. Entonces yo puedo comer y sentir una diferencia en el alimento, eso me refuerza mi fe. Mira, los devotos me dijeron que si ofrecía el alimento, Dios iba a ingresar en el alimento y iba a haber algo distinto. Ofrezco los alimentos, Dios ingresa en el alimento, lo pruebo y es distinto. Dejo. Los devotos me dicen que si cantamos los nombres de Dios, estoy más cerca del Señor. Se me purifica el corazón y tengo experiencias directas del ser, como dice el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita se explica que podemos tener una experiencia directa del ser. Eso se llama Tattva Darshan. Puedo ver la espiritualidad. Entonces yo canto los nombres de Dios, tengo esa experiencia sensible, ok, se me refuerza mi confianza, mi fe, mi shraddha, ahora pasa a ser nishta, tengo la certeza, antes era un experimento, era un quizás, ahora estoy seguro, esto es así, está funcionando.
funcionando, la fórmula se está dando. Tenemos nosotros en Mar del Plata la enorme misericordia de tener personas muy experimentadas que nos visitan todo el tiempo. La semana pasada tuvimos a Galinda Prabhu. Ahora les voy a comentar, el mes que viene tenemos a un maestro espiritual, Bhaktisundar Goswami, él va a estar acá. Claro. Hemos tenido maestros espirituales en nuestras videoconferencias. Hemos tenido devotos del año 85, 87 hablándonos. Son muchos años de experiencia. ¿Qué hacían ustedes? Nazareno, ¿habían nacido en el 85? Ni siquiera habían nacido. Hay personas que están practicando la espiritualidad más de lo que Nazarena existe. Yo en el 85 que estaba en la primaria. Y cuando yo estaba en la primaria ya había personas que estaban entregadas a Dios. Entonces esa persona hoy me habla y me está regalando 40 años de experiencia. 40 años de refuerzo positivo de una certeza de que Dios existe. ¿No es una misericordia eso? ¿No somos muy afortunados? Porque si no, caso contrario, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer los 40 años yo solo, por mis propios medios, con todo lo que cuesta avanzar 40 años. Entonces mi humilde recomendación es que seamos devotos de Nishtha, de una fe firme. Que dejemos de creer. Hay que dejar de creer. Hay que empezar a saber. Hay que tener conocimiento. Porque cuando yo creo algo, esa creencia puede fluctuar. Yo creo que fulano era buena persona. Yo creía que fulano era buena persona. ¿Nunca les pasó? Sí. Nunca dijeron en un momento, yo creo en él, vamos a votarlo. Y al año y medio no dijeron, mira, no puedo decir malas palabras porque me están filmando, pero cáspita, rayos, qué error cometí en haber creído a esa persona. ¿Qué significa? Que la creencia fluctúa. Mis creencias pueden fluctuar. Yo creí que era bueno, no es malo. Yo creí que me servía, no me sirve tanto. Tenemos que empezar a tener certezas, conocimiento, saberes. No tenemos que creer que Dios existe. Tenemos que saber que Dios existe. Cuando sabemos que Dios existe, Shraddha se convierte en Nishtha. Mi confianza inicial se vuelve firme, se consolida. Y solamente en esa posición de consolidación es que voy a poder avanzar. Porque mientras que sí, que no, y si hay dudas, esto también se ven, ¿quiénes? Levanten la mano los que hacían Hatha Yoga. ¿Ustedes hacían Hatha Yoga? ¿Hatha Yoga? Ay, mira cómo levantan la mano. Levantan la mano. Ahí está. Dios mío. Hay un libro muy importante en el Hatha Yoga llamado los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Sí? En los Yoga Sutras de Patanjali, al fin del primer capítulo, se habla sobre un concepto llamado Vitarka. Vitarka y Nitarka. Vitarka es incertidumbre. Patanjali dice que las personas pueden hacer yoga con Vitarka, con incertidumbre. Hacen las asanas, vienen al ashram, se desenvuelven la mat, practican, pero no están seguros. Tienen Vitarka adentro. Tienen incertidumbre si de eso es real o no es real. Si el objetivo del yoga se puede cumplir o no se puede cumplir. Patanjali dice que esas personas hacen Vijja Samadhi. Es un falso Samadhi, una falsa conexión o un falso yoga con la trascendencia. Es falgu, es falso. Parecen practicantes, pero no están practicando. Al contrario, él dice que hay practicantes de yoga que hacen Nitarka, que practican con conocimiento. Practican no con dudas, sino con certezas. Esa persona que practica con certeza, él logra el Nivijja Samadhi, que es la conexión o el yoga inquebrantable. Solo la persona que practica con fe es la persona que puede conectar plenamente. La persona que practica con dudas, con incertidumbres, nunca logra la conexión. Porque hay un cortocircuito. Porque yo no estoy pleno en mi entrega. Como no estoy pleno en mi entrega, el objeto hacia donde yo quiero llegar no me alcanza nunca. Yo soy mi propio saboteador. ¿Se entiende eso?
me auto boicoteo en mi avance. ¿Y cuál es la raíz del boicot? La mente. La falta de fe. La falta de fe. Interesante. ¿Hay alguna pregunta, comentario, consulta? Obvio que no, claro. Y sí, Maxi. Tengo una pequeña duda. En un momento dijo que las personas pueden derrochar fe, o sea, derrochar confianza. Y puede ser muy peligroso. Claro. Eso dije. Sí, y teniendo las herramientas o no teniendo las herramientas. Derrochar confianza o fe teniendo las herramientas puede ser peligroso igual también. No, si vos tenés herramientas no hay problema. El problema es que... Uno puede derrochar confianza y fe. Si vos tenés herramientas para solucionar. El problema... ¿Saben cuál es la palabra más importante? No digas nada que yo también. Tengo mi esposa ahí que ella ya sabe la respuesta. Porque se lo digo todo el tiempo. ¿Saben cuál es la palabra más importante del mundo? Del planeta Tierra, del universo material en que estamos situados. La palabra más importante del mundo. La he escuchado un par de veces, pero no me acuerdo. Nadie sabe. Por eso están como están. Porque es importante para usted, que porque no se No es importante para mí. Es importante para todos. No es subjetivo, es objetivo. Es la palabra más importante del vocabulario. Amor. No. No. Entusiasmo, ¿eh? No. Tampoco. Krishna. Resolver. Esa es la palabra más importante del mundo. Resolver. Porque si vos no tenés herramientas para resolver cosas, el mundo se te viene encima. Entonces, si yo estoy derrochando confianza y no tengo herramientas, soy una bomba de tiempo. Porque me voy a frustrar a los 3 segundos, después a los 6 segundos, a los 8 segundos, a los 10 segundos y me quemo para toda la vida. Ahora, yo tengo muchas herramientas, tengo conocimiento, tengo saberes, tengo certezas, tengo una filosofía, tengo marco teórico. ¿Cuál es el problema? Porque ante cualquier falla en la comunicación, ante cualquier frustración, ante cualquier problema, yo tengo posibilidades de resolución de conflicto. Porque tengo un abanico de herramientas. ¿Puedo comentar algo? Sí, Es muy amplio lo que decís, ¿no? Porque en realidad uno viene... yo diría que es muy específico lo que estoy diciendo. Bueno, muy amplio, depende de cómo uno lo mire. Uno viene a aprender, viene con una valija de herramientas vacías, y a eso venimos, me parece, un poco en la vida, el tránsito de la vida. Ahí está, consiste en es eso. En tener esa valija vacía que la vamos llenando. La tenés que llenar. Bueno, entonces que nos vamos preparando Exacto. desde el conocimiento, desde lo espiritual, desde la búsqueda del amor, del conocimiento de uno, para poder llegar al conocimiento de Dios y que la valija de herramientas Se esté sea completamente consistente, llena. porque Exacto. si no, no sería vida Exacto. si uno viene con todo aprendido. ¿Ves que estamos haciendo lo mismo? Al final me da razón. Es eso lo que hay que hacer. El tránsito de esta experiencia material que tenemos es para llenar la valija. Es eso justamente. Pero bueno, ahí en el punto que ella plantea, no todo el tiempo tenés todas las herramientas, porque no las aprendes, o sea, las vas a ir aprendiendo. Yo no estoy diciendo que tenemos que tener todas las herramientas todo el tiempo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener las herramientas. Pero que Y si siempre no, tenemos fe. y si no las tenemos, las tenemos que ir a buscar. No va a estar todo el tiempo las herramientas para resolver. Puede ser. Sí, puede ser que... No, yo creo que en un momento tenemos todas las herramientas. En un momento, pero por eso, como decía ella, yo también sé cómo es el proceso de que, bueno, uno las va adquiriendo y hay conflictos que no va a tener. Pero ahí está, uno las va adquiriendo. Entonces la pregunta es, Sí. ¿yo estoy haciendo el proceso para adquirirlas? Ese es el punto. ¿O me resigno a tener la valija vacía? Es una posibilidad. Hay personas que su filosofía es, bueno, no, es la que me toca. Y hay personas que dicen, no, pará, esto puede ser de otra forma. Entonces, en el resolver, también hay estas alternativas que yo tengo que plantear. Si yo me choco contra una pared
Yo puedo decir, ok, este es el final de mi camino. O puedo decir cómo atravieso la pared. Voy por el costado, voy por arriba, voy por abajo, la rompo y paso. Y vemos que hay personas que se traban con la pared, hay personas que no se traban con la pared. Lo que yo propongo para pasar de Yada a Nishta es no trabarse con la pared. Porque si no es game over. Se termina ahí. ¿O no? Se termina en la pared. Es como Kafka. ¿Leyeron a Franz Kafka? ¿No? Franz Kafka es muy de chocarse la pared. Muchos de sus cuentos son bastante pesimistas. Son de personas que se enfrentan a situaciones que las superan y el cuento termina ahí. El protagonista no logra casi nunca en su literatura resolver. Y tiene que sufrir de los sistemas, las instituciones, la burocracia, la injusticia. Hay personas que deciden sufrir. Hay personas que deciden no sufrir. Para no sufrir hay que resolver el sufrimiento. Y para resolver el sufrimiento necesitamos conocimiento. Patanjali también lo dice en el Yoga Sutras. Patanjali dice, hay 5 funciones de la mente, dice Patanjali en el primer capítulo. La primera función es discernimiento. Es la función a la cual él le da más importancia. La vuelve a repetir durante muchos otros versos en la obra. Y después en el segundo capítulo, él da la contraparte. Hace una especie como de planteo espejo. Y él dice que hay 5 sufrimientos o 5 obstáculos. El primer obstáculo es la ignorancia. Y él le dedica 2 versos a la ignorancia que son muy interesantes. Y él dice, ¿saben lo que dice Patanjali de la ignorancia? Primero dice que la ignorancia es el campo de todos los sufrimientos. O sea que solo hay sufrimiento cuando hay desconocimiento. Esa es la primera aproximación de Patanjali al sufrimiento. Y después él dice que da una definición. ¿Saben cuál es la definición de ignorancia de Patanjali? Muy interesante. Él dice que ignorancia es creer que lo impermanente es permanente. Es exactamente lo mismo que dice Krishna en el Bhagavad Gita. Es exactamente lo mismo que dijo Parménides en la filosofía antigua griega. Creer en lo que no es. Creer en lo que no es me da sufrimiento. Y ese sufrimiento, esa ignorancia, él dice que es el campo de todos los sufrimientos. Ese desconocimiento que tengo entre lo que es y lo que no es el campo de todos los sufrimientos. Todos los sufrimientos nacen de ese desconocimiento entre materia y espíritu. Es exactamente lo mismo que se explica en el Bhagavad Gita. Muy interesante. Entonces necesitamos estas herramientas. Las necesitamos. Si no, la alternativa es el sufrimiento. ¿Alguien quiere sufrir? ¿Realmente quieren sufrir? No. ¿Les gusta el dolor? Puede haber ahí, ¿no? Masoquistas, sadomasoquistas, hay personas que gozan del dolor. Conciencias muy bajas. Pero cualquier persona un poco más evolucionada quiere ser feliz. ¿No? Nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, una vez le preguntaron cuál era la meta de la vida. ¿Saben cuál es la meta de la vida? Ser feliz. Ser feliz. La meta de la vida es ser feliz. Ser feliz es lo contrario a sufrir. Entonces, si queremos ser felices, necesitamos herramientas para salir del sufrimiento. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Si yo quiero disfrutar de la piscina, tengo que aprender a nadar. Es así de fácil. Ayer hablábamos, por ejemplo, estuve dando una charla el día de ayer. Ayer fue un día nublado como hoy. ¿Saben dónde existe el nublado? El día nublado, ¿dónde existe? ¿Saben? En nuestra percepción. ¿Saben por qué es nublado para nosotros? Porque las nubes no tapan el sol. Porque estamos por debajo de las nubes.
Cualquier persona que agarra una aeronave y cruza el límite de las nubes, encuentra que allá arriba siempre hay sol. Siempre hay sol. Siempre hay sol. Cruzando el límite de las nubes, siempre es un día soleado. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros que vemos las nubes y la persona que se tomó una aeronave y cruzó el límite de las nubes? La percepción. La percepción y ¿qué? Una herramienta. La aeronave es un instrumento, una herramienta que a esa persona le cambia la percepción. La espiritualidad es una herramienta, es un instrumento que a nosotros nos puede cambiar la percepción. Y la misma cosa, la pared, la nube, el obstáculo, puede ser completamente distinto para una persona con fe que a una persona sin fe. Completamente distinto. Mi humilde recomendación es que nos hagamos del conocimiento y los instrumentos que nos hagan personas de fe firme para poder resolver los obstáculos de la materia. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? Y Madre. arriba de Nishta hay más, ¿no? Sí, hay más. Siempre hay más. La vida espiritual el espíritu es infinito. Así que imagínense que es infinito lo que podemos mejorar. También para construir las herramientas hay que tener prácticas. Sí. O sea, es como un ejemplo burdo, ¿no? Pero aprender a cocinar. La primera vez que cocina Claro. no va a ser lo mismo que después de muchas Sí. El prácticas. otro día lo comentábamos, ¿no? Yo Hay que aceptarlo cada cuando di la primera clase del mes, que alguien me preguntó sobre, es como confiar en el paquete de la torta. ¿No? Uno va al supermercado, compra el paquete, hay una torta espectacular, y dice, wow, que nunca yo se puedo hace. hacer esto, ¿no? Entonces haces la primera torta y es una gelatina, ¿no? Que se cae así como chorrea del costado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la foto del paquete y mi torta mutante? La práctica. Porque el paquete me da todas las herramientas o todos los recursos para lograr esa torta. Pero yo todavía no tengo daksha, no tengo experiencia, no soy un experto en hacer la torta. Entonces tengo que, como dice el Bhagavad Gita, practicar con desapego. Que también de hecho es lo que dice Patanjali. Práctica, abhyasa y desapego. Vairagya. Tengo que practicar con desapego. Tengo que actuar sin esperar nada a cambio. Y en el ejercicio de practicar, un día me doy cuenta, ok, mira, la torta, el paquete, están iguales. Lo logré. Pero ¿qué pasa si yo no tengo fe? Y veo el paquete hermoso y veo mi torta mutante el primer día. ¿Qué hago? Dejar abandonar la práctica. Me frustro, no hago más esto, ese paquete me está mintiendo. No es real, mira la foto que hermosa, esta es una foto de un profesional. Esta está photoshopeado. Mira lo que me salió a mí. Es un scone quemado ahí. ¿No? Me frustro. ¿Por qué me frustro? Bueno, tengo fe. No tengo la confianza de que ahí están todas las herramientas y los recursos que yo necesito para hacer una buena torta. Entonces hago otra cosa. No, la cocina ya no es para mí, me dedico a otra cosa. La creencia fluctúa, la fe cambia. Es muy importante la práctica, es muy importante el ejercicio. Por eso yo siempre digo, estas son las clases teóricas. Ustedes se tienen que ir de acá y tienen que poner en práctica lo que escuchan. Porque si solo van a acumular teoría, les tengo una mala noticia a todos, nada va a cambiar. Porque también, como explica Patanjali en los Yoga Sutras, Kriya Yoga es el yoga de la acción. Tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Si no, lo que estamos aprendiendo solo son neuronas ocupadas, ¿no? Es como gigas en el CPU. Está llena de información, pero no, la compu sola no funciona. Yo tengo que experimentar, tengo que practicar, tengo que ejercitar. Estoy aprendiendo sobre la fe, todo un mes escuchando sobre la fe, ¿no? Hay personas que vienen todos los domingos. Mucha información sobre la fe. Pero cuando me suceden cosas en la calle, con la familia, con los hijos, con el trabajo,
esas son las instancias de ejercitación. Ese es el práctico. ¿No? ¿Fueron a la universidad o tuvieron, ¿no?, la experiencia del teórico práctico? Hay una clase teórica donde viene un maestro y da una clase magistral. Habla durante 1 hora, 1 hora y media. Junta los papeles y se va. Después hay otra clase que se llama la clase teórica. Y ese profesor no habla durante 1 hora y media. Ese profesor te dice, bueno, a ver, mostrame el trabajo. Vos tuviste que haber puesto en práctica lo que escuchaste del teórico. Y ese profesor no te explica cosas, te pide trabajos prácticos y te da trabajos prácticos. Y te hace ejercitar lo que vos estuviste escuchando 1 hora y media antes. Esto es exactamente igual. Este es el teórico y el práctico lo tienen ustedes, ni bien cruzan esa puerta. La vida. La vida es el práctico de todos ustedes. Rosana. ¿Se entiende? Hay que ejercitar. Tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. Si no es solo escuchar cosas lindas. Que es lindo, pero a veces no resuelve.